Hola, buscadores del miedo. ¿Cómo están? ¿O vieron aquí? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar 5 relatos reales que ocurrieron en Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Cuando mi tía abuela murió, nadie de la familia quiso saber nada de su casa. Decían que era vieja, que daba mucho trabajo, que el barrio Obispado ya no era el mismo. Al final me tocó a mí, que apenas la recordaba. Acepté más por curiosidad que por apego. La idea de vivir sola en un lugar con historia me parecía interesante. Pensé que la iría reformando poco a poco. Trabajaría desde casa, disfrutaría del silencio, pero desde la primera noche, algo allí no encajaba. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Solo sé que hay cosas que uno siente, incluso sin verlas. La casa es enorme, llena de habitaciones cerradas, muebles de madera oscura, espejos con marcos pesados, cortinas que van del techo hasta el suelo, todo muy conservado, como congelado en el tiempo. Era como si nadie hubiera tocado nada desde el siglo antepasado. Al principio me pareció bonito, hasta elegante, pero después de un tiempo, aquello comenzó a pesar. Las noches eran extrañamente silenciosas. Ni siquiera tenía los ruidos normales de una casa antigua. Nada de madera crujiendo o viento golpeando. Era un silencio seco, tipo de velorio, como si todo allí dentro estuviera esperando algo. En la segunda noche, noté algo en el espejo del pasillo. Pasé por él medio distraída, y cuando ya había dado 2 pasos, algo me hizo detenerme. Regresé un poco y me quedé mirando. Mi reflejo estaba allí, normal, pero el rostro tenía una sonrisita extraña, una sonrisa que yo no estaba haciendo. Lo más bizarro fue que tardó unos 2 segundos en sonreír, como si hubiera reaccionado después de mí, pero de una manera incorrecta. Aquello me dio un escalofrío en el estómago. Parpadeé, respiré profundo, y el reflejo volvió a la normalidad. Me quedé tratando de encontrar una explicación lógica. Reflejo torcido, mala iluminación, paranoia. Solo que la sensación no pasó. La noche siguiente, fui a cepillarme los dientes y allí estaba ella de nuevo. Sí, ella, porque ya no parecía ser solo mi reflejo. El movimiento era igual, pero la mirada, no sé, era más directa, más consciente. Y de nuevo, vino esa sonrisita retrasada, una sonrisa forzada, como si estuviera probando algo. Toqué el espejo, frío. Miré por las esquinas del baño para ver si había alguna cámara escondida. No sé, cualquier cosa que justificara aquello. Pero no había nada, solo el espejo, mi rostro, y una extraña certeza de que alguien me estaba imitando. Pasé el resto de la noche mal. Me acosté con la puerta de la habitación cerrada con llave, el celular cargando al lado, una luz encendida en el pasillo. Ni siquiera dormí bien. Me despertaba con cada ruido, y cuando finalmente me quedé dormida, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba frente al espejo de la sala, pero del otro lado del vidrio había otra mujer. Idéntica a mí, solo que con el cabello suelto y un vestido antiguo, como de época. Ella me observaba como si estuviera esperando mi señal para moverse. Cuando finalmente di un paso atrás, sonrió y levantó la mano como si fuera a salir del espejo. Desperté empapada en sudor. Intenté ignorar esto y seguir el día normalmente, pero cada vez que pasaba por un espejo, me detenía para comprobar si ella todavía estaba allí. Comencé a notar que no era solo en el baño, era en todos, en el de la sala, en el del cuarto, hasta en el vidrio oscuro de la estantería. Siempre el mismo patrón. Ella hacía todo lo que yo hacía, pero con una fracción de retraso. Y cuando sonreía, era como si me estuviera reconociendo, como si estuviera feliz de verme. Solo que no había nada bueno en esa sonrisa. Era el tipo de sonrisa que te hace sentir incómoda, que parecía esconder algo. Aquella noche, decidí cubrir todos los espejos con sábanas.
hasta los más pequeños. No sabía si eso resolvería algo, pero solo la idea de ver ese reflejo retrasado de nuevo me daba náuseas. Me fui a dormir más tranquila, o al menos eso creía. Desperté en medio de la madrugada con un ruido seco, como un crujido de madera que venía de la sala. Me quedé quieta unos segundos tratando de escucharlo de nuevo. El resto de la casa estaba en silencio, pero la sensación de estar siendo observada volvió con fuerza. Tomé el celular y fui caminando despacio por el pasillo, con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué a la sala, una de las sábanas se había caído. La sábana del espejo grande estaba en el suelo, doblada de una manera extraña, como si alguien la hubiera jalado de arriba hacia abajo con cuidado. El espejo estaba limpio, sin ninguna marca. Me quedé mirando el reflejo por un tiempo, tratando de ver si ella aparecía. Nada. El reflejo era normal. Coloqué la sábana de nuevo, pero ni siquiera pude sujetarla bien. Volví a la habitación con una sensación horrible, como cuando sabes que hay algo mal, pero no puedes probarlo. Cerré la puerta con llave otra vez, me acosté, y fue entonces cuando la vi. El armario tiene una puerta de vidrio esmerilado, que normalmente ni siquiera refleja bien. Pero aquella noche, con la luz del pasillo encendida, se podía ver un contorno débil, y allí estaba ella, sentada en la cama, a mi lado. Mismo cabello, misma ropa, pero con una expresión vacía. La mirada era fija en la mía, como si estuviera esperando algo. Solo que esta vez no hubo retraso. Todo lo que yo hacía, ella ya lo estaba haciendo. Como un espejo invertido, adelantado, como si conociera mis movimientos antes que yo. Me quedé paralizada. Ni siquiera pude gritar. Parpadeé fuerte. Me giré hacia un lado, y cuando miré de nuevo, el reflejo había desaparecido. Al día siguiente, llamé a una prima mía preguntando más sobre la tía abuela que vivió allí. Quería saber si había tenido algún problema, algo relacionado con la casa. Mi prima dijo que la tía era algo aislada, que siempre estuvo muy apegada a los espejos, que pasaba horas frente a ellos. Incluso dijo que, después de un tiempo, comenzó a evitar salir durante el día, como si tuviera miedo de su propia sombra. Nunca se casó, no tuvo hijos. Murió mientras dormía, sola, en la habitación de arriba. Aquello me dio un nudo en el estómago. La misma sensación de que hay algo que nadie contó correctamente. Decidí subir a la habitación donde ella dormía. Nunca había entrado allí. La puerta siempre parecía atascada, pero ese día se abrió fácilmente. La habitación estaba intacta. Cama arreglada, tocador con cepillo y frascos antiguos, un leve olor a lavanda y polvo. Y claro, un espejo enorme, ocupando casi toda la pared. Toqué el marco, y el contacto fue más frío de lo normal. Parecía que el vidrio absorbía el calor de la piel. No pude evitarlo. Miré al reflejo, lo mismo de siempre, pero esta vez, ella no sonrió. Estaba quieta, seria, con una expresión que parecía de asco, como si fuera ella quien viviera allí, y yo fuera la intrusa. Salí corriendo de allí, cerré todo con llave. Pensé en salir de la casa, irme a un hotel, cualquier cosa, pero estaba tan afectada que no podía pensar con claridad. Me senté en el suelo de la cocina y me quedé allí por horas, pensando en cómo todo tenía sentido, de una manera bizarra. Los espejos, los retrasos, su reacción cuando entré en la habitación de la tía. ¿Y si esa mujer, ese reflejo, no fuera solo una copia? ¿Y si fuera ella quien siempre estuvo allí, esperando? ¿Y si la casa estuviera rechazando mi presencia, como si yo fuera una sustituta equivocada? En la última noche que pasé en aquella casa, hice todo lo posible para evitar mirar cualquier superficie reflectante. Apagué todas las luces, cubrí hasta el vidrio del microondas con cinta adhesiva, dejé el celular boca abajo. Solo que nada de eso sirvió. Había algo en aquella casa que no necesitaba reflejo para encontrarme. En la oscuridad, acostada con los ojos cerrados,
Comencé a oír pasos ligeros que venían del piso de arriba. Un arrastrar rítmico, como si alguien descalzo estuviera caminando muy despacio, probando el peso de cada pisada. Después, el sonido se detuvo. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Solo que incluso sin ver, se podía sentir, ella estaba del otro lado de la puerta. No pude moverme. Me quedé quieta, tratando de controlar la respiración, tratando de pensar en alguna explicación racional. La perilla llegó a girar ligeramente. No llegó a abrir la puerta, pero hizo ese clic sutil, como si estuviera siendo probada. En ese momento, tuve la certeza. Ella quería entrar. O peor, quería que yo saliera. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme, vi una sombra delgada pasando por debajo de la puerta. ¿Sabes cuando hay luz del otro lado y alguien se queda parado allí, bloqueando un poco de la claridad? Era eso. Una presencia silenciosa, inmóvil, esperando. Comencé a gritar, incluso sin saber a quién. Pedí ayuda. Encendí la linterna del celular. Corrí a la esquina de la habitación. Después de algunos minutos que parecieron horas, todo desapareció. La sombra, los sonidos, hasta la presencia opresiva en el ambiente. Cuando abrí la puerta, la casa estaba igual. Intacta, ningún espejo descubierto, ninguna señal de que alguien hubiera andado por allí. A la mañana siguiente, llamé a un camión y me fui con lo básico. Dejé todo atrás. Muebles, objetos, herencia. Nunca volví. Tampoco quise venderla. Mejor dejar aquel lugar olvidado. Hasta hoy, evito los espejos. No puedo estar mucho tiempo frente a uno sin quedarme esperando por ella. A veces, en las prisas del día a día, paso por un reflejo y juro que el rostro que vi no era el mío, o que parpadeó un poco después. Incluso he llegado a cubrir el espejo del baño de mi casa durante semanas. La gente piensa que exagero, pero no tienen idea de lo que es sentir que hay otra versión tuya, atrapada del otro lado, estudiándote, esperando el momento adecuado para salir. No tengo explicación para lo que sucedió en aquella casa. Ya he intentado hablar con gente que entiende de espiritismo, leyendas urbanas, qué sé yo, pero nada coincide con lo que vi. No era un espíritu cualquiera, era yo, o mejor dicho, algo que se parecía a mí, pero que no tenía nada de humano. Y la parte que más me asusta es esta. Aquella cosa no trataba de asustarme realmente, solo estaba analizándome, copiándome, como si estuviera ensayando para reemplazarme. Y a veces, todavía me encuentro pensando, ¿y si lo logró? ¿Y si, en algún momento de aquella última noche, hubo un intercambio, y yo soy la que se quedó de este lado, pero no debería estar aquí? Nunca fui muy supersticioso, pero algo sobre esas montañas siempre me dio escalofríos. Puede ser solo el aislamiento, la soledad, pero algo en García no estaba bien. Fui llamado por una empresa para estudiar cristales en una mina abandonada. No esperaba mucho, el trabajo parecía simple. Algunos días en un lugar distante, recolectando muestras, analizando el suelo y los cristales oscuros que encontraron allí. No pensé que fuera mucho más que eso. Y tal vez, si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca habría aceptado el trabajo. Al principio, todo parecía normal. Los cristales eran interesantes, pero nada fuera de lo común. Todo era tan frío. La mina estaba abandonada, silenciosa. Las paredes de la caverna estaban cubiertas por una capa de musgo y polvo, como si el tiempo se hubiera olvidado de aquel lugar. Pero pronto, al tercer día, algo extraño sucedió. Estaba analizando una muestra de cristal cuando una sensación muy fuerte me invadió. No sabía exactamente qué era, pero parecía que algo me estaba observando. Miré alrededor, pero estaba solo. La sensación no desapareció, solo aumentó. Aquella noche, mientras intentaba descansar en una de las pequeñas cabañas cerca de la mina,
Algo más sucedió. Un sueño, o mejor dicho, una visión. Recuerdo una casa vieja, con paredes de madera oscura. Estaba dentro de ella, caminando por un pasillo, escuchando a una mujer llorar. No reconocía aquel lugar, pero parecía tan real. Incluso podía sentir el olor del ambiente, el moho, la desesperación en el aire. Cuando desperté, sudando y sin saber qué estaba pasando, traté de convencerme de que solo era una pesadilla, pero algo dentro de mí sabía que no era solo un sueño. Los días siguientes fueron aún más intensos. Las visiones comenzaron a volverse más frecuentes, más vívidas. Comencé a ver destellos de vidas de otras personas. Un niño jugando en la misma casa de mi sueño. Un hombre de expresión tensa caminando por las mismas calles. Un campo devastado por una guerra que nunca viví. Era como si hubiera sido transportado a esos recuerdos, como si fueran míos. Ya no sabía qué estaba pasando. A veces, despertaba por la mañana y ya no sabía si ese sueño era un recuerdo o si estaba viviendo una pesadilla de algún otro tiempo. La confusión aumentaba cada día. Estaba perdido. Ya no podía distinguir mis propios recuerdos de los de esas personas que ni sabía quiénes eran. En el fondo, sabía que algo estaba mal, pero a cada momento, las imágenes se volvían más claras. Empezaba a saber detalles de lugares que nunca había visitado, hasta el nombre de las personas en esos recuerdos que no eran míos. Pero lo más perturbador fue una noche, cuando miré al espejo y vi a otra persona. Era como si hubiera mirado el reflejo de otra vida, un hombre de rostro envejecido y mirada vacía, pero era yo, o al menos creía que era yo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de urgencia, como si hubiera olvidado algo importante, algo que no era solo un pensamiento común, sino algo profundo, algo que estaba enterrado en mi mente. La sensación de que las visiones, los recuerdos, se estaban apoderando de mí. Pasé todo el día tratando de concentrarme en el trabajo, recolectando más muestras de los cristales, pero las imágenes seguían atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, aquellas vidas se superponían a las mías. Sabía el nombre de las calles, los rostros de personas que nunca había visto, y aún más extraño, sus sentimientos. Miedo, rabia, desesperanza. Pero todo eso me parecía tan familiar. Fue cuando comencé a escuchar las voces. Al principio, eran susurros. Pensaba que podría ser el viento o algún animal en las cavernas. Pero pronto las voces se volvieron demasiado claras para ser coincidencia. Hablaban de cosas que no entendía. Eran fragmentos de conversaciones de otras épocas, recuerdos de personas que nunca conocí. Parecían llamarme, como si quisieran que los siguiera, que los encontrara. Algo dentro de mí decía que debería ir hasta allá, hasta el fondo de la mina. Y por más insano que fuera, lo hice. Bajé más profundo en aquella mina de lo que cualquiera había hecho antes. El aire estaba pesado, y la oscuridad era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sabía que no debería estar allí, pero algo me jalaba. Una fuerza invisible que me empujaba más adentro, hacia un lugar que no sabía cómo describir. Cuando llegué a una caverna más grande, algo brilló en el suelo. No era un cristal, ni una piedra cualquiera. Era una placa metálica, cubierta de polvo. Al acercarme, las voces aumentaron, ahora casi insoportables, como si me estuvieran gritando. La tomé sin saber por qué, y cuando la volteé, una serie de símbolos extraños estaba grabada en ella. No entendía lo que significaba, pero sabía que aquello no era bueno. A partir de ese momento, todo empeoró. Las visiones se volvieron incontrolables. Ya no sabía si estaba despierto o si era parte de los recuerdos de otra vida. Era como si fuera dos personas al mismo tiempo, mi vida real y otra vida, mucho más antigua, llena de traumas y pérdidas. Comencé a ver detalles de esos recuerdos, más claros que mis propios recuerdos. Veía niños jugando en una plaza que nunca visité. Veía a alguien siendo arrastrado dentro de una casa en llamas.
Sentía el miedo de esos momentos como si fuera mío, pero al mismo tiempo, algo se estaba borrando. Sentía que mis propios recuerdos estaban desapareciendo, como si estuviera siendo consumido por los de otras personas. Aquella noche, cuando intenté dormir, desperté en un lugar extraño. Ya no estaba en la cabaña, ya no estaba en las montañas. Estaba en una cama desconocida, en una casa que nunca había visto. Miré alrededor, desesperado, y lo que encontré fue aún más extraño. Un retrato familiar en la pared, pero las personas no me eran familiares. Ya no había dudas. Estaba viviendo otra vida, no la mía. Ya no sabía dónde estaba o quién era. Solo sabía que aquellos recuerdos, aquellas vidas, se estaban apoderando de mí. Necesitaba salir de allí, pero con cada paso que daba, sentía las voces jalándome cada vez más fuertes. Y en el momento en que salí de la casa, vi una figura a lo lejos, un hombre con el rostro parcialmente cubierto por sombras. Me observaba, inmóvil, como si supiera exactamente quién era yo o en quién me había convertido. Intenté correr, pero parecía que el aire a mi alrededor se estaba volviendo más espeso, más denso. Con cada paso que daba, el hombre se acercaba, pero de una forma extraña, como si no se moviera físicamente, sino que simplemente se estuviera acercando desde dentro de mi mente. Mis piernas estaban pesadas, y la sensación de que estaba siendo jalado de vuelta a aquel lugar solo aumentaba. Las voces en mi cabeza estaban más altas ahora, como un grito ensordecedor que venía de todas direcciones. Y sabía en el fondo, que aquello no era solo una visión. Estaba empezando a convertirme en uno de esos recuerdos. La presencia del hombre era una confirmación de que ya no estaba en control. Cuando miré al cielo, las estrellas eran diferentes, como si el tiempo estuviera distorsionado. Ya no podía entender si lo que estaba sucediendo era real o si estaba atrapado en un bucle de recuerdos de otras vidas, otras muertes. Aquellas voces me estaban consumiendo, convirtiéndome en parte de ellas. Ya no podía discernir qué era mío y qué era de quien había sido, o mejor dicho, de quien estaba tomando mi lugar. Era como si un intercambio estuviera ocurriendo. Mis recuerdos estaban siendo borrados, y yo estaba absorbiendo los de otra persona, una persona que nunca sería yo. De repente, todo quedó en silencio. El hombre que me observaba había desaparecido, y las voces cesaron. Pero el silencio no era reconfortante, era opresivo. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Mi cuerpo estaba extraño, como si ya no fuera el mío. Yo estaba diferente. Miré mis manos y, por un momento, no pude reconocerlas. Estaban más viejas, con marcas y cicatrices que no eran mías. Miré alrededor y ya no reconocí el camino que había recorrido. Todo estaba distorsionado, como si el lugar a mi alrededor fuera un reflejo torcido de la realidad. Fue cuando me di cuenta. La mina, el trabajo, las visiones, todo estaba borroso. Estaba empezando a olvidar hasta mi nombre, como si alguien estuviera borrando mis recuerdos uno por uno. Los recuerdos de otra vida se apoderaban de mí, y yo estaba siendo consumido por ellos. Estaba perdiendo mi identidad. La línea entre quién había sido y en quién me estaba convirtiendo estaba completamente difusa. Lo peor de todo era la sensación de que esto no iba a parar. Estaba siendo absorbido, reemplazado por una vida que no era la mía. Corrí de vuelta a la mina, con la esperanza de que tal vez allí encontrara algo que me hiciera entender lo que estaba pasando. Lo que encontré fue aún más aterrador. En el fondo de la mina, donde las voces me habían llevado, encontré más símbolos grabados en las piedras. Pero no eran solo símbolos, eran palabras. Y esas palabras, cuando las leí, me estaban diciendo algo que no quería escuchar. Ya no perteneces aquí. No sabía si aquello era una advertencia o un hecho, pero en ese momento, todo lo que sabía era que estaba perdiendo mi propia esencia. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía quién era yo. En el instante en que terminé de leer aquellas palabras, una ola de dolor invadió mi cabeza, como si mi mente estuviera siendo desgarrada.
Las visiones volvieron, más intensas que nunca. Pero, esta vez, no las veía desde fuera. Yo estaba en ellas. Yo era ellas. Lo que quedaba de mí estaba desapareciendo, consumido por vidas de otras personas. Cuando intenté gritar, me di cuenta de que mi voz ya no era mía. Era la voz de alguien que nunca supe quién era. Ya no tenía control. Ya no era yo mismo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Pudieron haber sido minutos, horas o incluso días. Todo parecía borroso. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. La mina, que antes parecía un lugar extraño y silencioso, ahora parecía viva, como si las propias piedras me estuvieran observando, esperando algo. Cuando finalmente logré levantarme, ya no estaba en el mismo lugar. El ambiente a mi alrededor había cambiado. Las cavernas que conocía eran diferentes, como si nunca hubieran existido. El aire estaba frío y húmedo, pero algo estaba mal, algo que me hacía sentir incómodo, como si el tiempo estuviera paralizado. Intenté salir de la mina, pero el camino de regreso parecía interminable, como si las cavernas se cerraran frente a mí, como si me estuvieran aprisionando allí. Comencé a caminar en círculos, tratando de encontrar una salida, pero las paredes y los pasillos se mezclaban, como si el espacio estuviera distorsionado. Cada paso que daba me hacía sentir más perdido, más distante de mí mismo. Las voces volvieron, pero ahora eran más que simples susurros. Eran gritos, gritos desesperados que parecían resonar en mi mente. Me estaba volviendo loco, o tal vez ya lo estaba. Fue cuando una figura apareció frente a mí, una silueta encapuchada. Sabía lo que representaba, sin necesidad de mirarla directamente. Era la sensación de estar siendo observado, vigilado. Esta presencia era el punto culminante de lo que había experimentado. Las visiones, las memorias, todo eso me había llevado hasta allí. El ser frente a mí comenzó a moverse hacia mí, pero no de forma física. Parecía flotar como una sombra proyectada. Intenté gritar, pero no había sonido. Ya no había sonido en mi cuerpo ni en las cavernas. Solo aquel silencio profundo. Cuando la figura se acercó, su presencia era tan fuerte que sentí todo mi cuerpo temblar. Sabía que aquello no era una persona real. No era una entidad física. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Algo que no debería haber encontrado. No sé cómo, pero de alguna manera, sabía que la figura me estaba diciendo que ya no había forma de volver. Estaba atrapado, no solo en aquella mina, sino atrapado dentro de otras vidas, otras muertes. Mi identidad estaba siendo borrada, y todo lo que quedaba era el recuerdo de lo que había sido. En un impulso, me di la vuelta y corrí. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba salir de allí. La mina parecía expandirse a medida que corría, como si estuviera tratando de tragar todo lo que quedaba de mí. Cada paso me alejaba más de mi identidad, de la persona que había sido. Sentía como si estuviera siendo succionado hacia adentro de las cavernas, cada vez más profundo, hasta que no quedara nada más. Las voces se volvieron más altas, más distorsionadas, hasta que de repente se silenciaron. Y en ese silencio, algo extraño sucedió. El lugar a mi alrededor comenzó a deshacerse. Las paredes de la mina se desintegraron y caí. Caí hacia afuera, hacia un mundo diferente. Cuando miré alrededor, la mina ya no estaba allí. Ya no había cavernas, ni piedras, ni símbolos. Estaba de vuelta a la realidad, pero no era mi realidad. Estaba en un lugar que no reconocía, en una calle vacía. Estaba de vuelta al mundo, pero ya no era el mismo. Ya no era lo que había conocido. Mis manos todavía estaban diferentes, más viejas, como si hubiera vivido años en un segundo. No sabía dónde estaba, pero la sensación de estar fuera de lugar era palpable. Era como si hubiera sido arrancado de una vida y arrojado a otra, sin explicación, sin razón. La calle estaba silenciosa, mucho más quieta de lo que debería estar. No reconocía los edificios,
ni los coches estacionados en las aceras. Todo parecía desplazado, desconectado. Las memorias todavía estaban allí, pero estaban enredadas, mezcladas. Algunas eran mías, otras de personas que nunca conocí. Ya no podía distinguirlas. Al caminar, noté que nadie parecía verme. La gente pasaba junto a mí, como si fuera invisible, como si fuera una sombra en la ciudad. Ninguna reacción, ninguna mirada, como si no existiera. Comencé a darme cuenta de que lo que me estaba pasando era peor de lo que imaginaba. Aquellos recuerdos de otras vidas no eran solo fragmentos de memorias. Estaban tomando mi lugar, reemplazándome. Ya no era cuestión de visiones o alucinaciones. Estaba siendo borrado, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. De repente, una extraña sensación me golpeó. Era como si estuviera siendo observado, pero no había nadie cerca. Me giré rápidamente, tratando de encontrar la mirada de alguien, cualquier persona. Pero nuevamente, nadie me veía. El vacío parecía consumir todo a mi alrededor. Fue cuando, en un impulso, corrí hacia una calle paralela, buscando desesperadamente algún tipo de respuesta. Pero cuanto más corría, más sentía que estaba siendo llevado lejos de mí mismo, como si estuviera huyendo de una versión distorsionada de mí. Llegué a un punto donde ya no sabía a dónde ir. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. El mundo a mi alrededor parecía estar congelado, detenido en el tiempo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo mucho peor. Las memorias de quién había sido, de quién era, ya no estaban presentes. Ya no había nadie. Solo estaban las memorias de vidas pasadas, y esas vidas me estaban consumiendo. Lo último que recuerdo es una sensación de desvanecimiento. No sabía si estaba despierto o soñando, pero sabía que algo dentro de mí se estaba deshaciendo. Al final, desperté en mi propia cama, de vuelta a la cabaña donde había comenzado el viaje, pero sabía que algo había cambiado. No sabía qué estaba pasando, ni qué había sucedido con las cavernas, pero ya no era el mismo. Las voces, las visiones, las memorias, todo eso estaba devorando lo que quedaba de mí. Miré al espejo y no reconocí a la persona reflejada. El hombre en el espejo era extraño. Era otro. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero sabía que ese ya no era yo. Yo ya no estaba allí. Y hasta hoy, no estoy seguro si lo que viví fue real, si realmente bajé a esas cavernas, o si lo que sucedió fue solo la disolución de mi identidad. Lo que sé es que, de alguna manera, estoy atrapado entre estas dos realidades, entre los recuerdos de vidas que no son mías y una realidad que ya no es la mía. Y, para ser honesto, no sé qué más puedo perder. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando me asignaron la ronda. La línea 3 del metro había sido inaugurada hacía pocos meses, y hasta entonces, la rutina estaba tranquila, sin grandes problemas. Normalmente, las inspecciones nocturnas eran monótonas, con el sonido de los rieles y el eco de las luces de las estaciones vacías. Pero aquella noche, algo era diferente. Sentía una extraña sensación de incomodidad, como si la ciudad estuviera respirando de una forma que no debería. Pasé la mayor parte del tiempo verificando las estaciones, una por una, pero fue en la última donde algo llamó mi atención. Cuando entré en la estación final, algo estaba fuera de lugar. En el suelo, justo al lado de la plataforma, encontré una bolsa femenina, caída y con el cierre abierto. Lo primero que pensé fue que era algo trivial, un objeto olvidado por algún pasajero distraído. Pero, al acercarme, reconocí el color de la bolsa. Era la misma que mi esposa usaba cuando desapareció. La misma que tenía el día en que... Bueno, todos decían que estaba muerta. El cuerpo nunca fue encontrado, pero el accidente fue suficiente para que nadie tuviera dudas. Me quedé parado, con la respiración contenida, mirando aquel objeto, sin saber qué hacer.
Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Decidí tomar la bolsa. Tal vez fuera algún tipo de error. Tal vez alguien se hubiera perdido. Y por alguna razón, aquello hubiera llegado hasta allí. Sin embargo, al abrirla, una sensación de pánico se apoderó de mí. Dentro de la bolsa estaban las llaves del apartamento donde vivíamos, su celular, intacto, sin ningún daño, y un pedazo de papel doblado. El papel, al ser desdoblado, traía un mensaje corto. Te espero. La letra parecía familiar, pero no quería creer lo que estaba viendo. Mi cabeza daba vueltas, y una sensación de que estaba empezando a perder el control se apoderó de mí. La sensación de estar siendo observado me persiguió mientras caminaba por el vagón vacío. El metro, generalmente, tenía ese silencio profundo en las madrugadas, pero aquella noche, el silencio parecía más pesado. El reflejo de las ventanas me mostró algo que no quería ver. Estaba allí, parada entre dos estaciones abandonadas, la figura de mi esposa. Parecía irreal, como si fuera un reflejo distorsionado. Sus ojos estaban vacíos, y la expresión en su rostro no era la que recordaba. Era como si estuviera atrapada, como si esperara algo. Y por un segundo, realmente pensé que me había visto. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podría estar allí, después de todo? Mis manos temblaban cuando intenté abrir la puerta del vagón, pero la voz del sistema de sonido hizo un anuncio distorsionado, algo que no pude entender. Miré hacia atrás, esperando ver algún técnico u otro empleado, pero estaba solo. Solo yo y su imagen reflejada en las ventanas, que parecía distorsionarse a medida que el tren avanzaba. Comencé a caminar por la línea desierta, yendo hacia la siguiente estación, pero la sensación de estar siendo seguido aumentaba. El tiempo parecía estirarse de una forma extraña, como si estuviera en un lugar donde las horas no se alineaban con lo que conocía. No sabía qué estaba pasando. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora se convertía en un laberinto de sombras y silencios. Las estaciones por las que pasé estaban desiertas, pero la incomodidad aumentaba con cada nuevo vagón. El tren continuaba su trayecto, pero la sensación de estar siendo vigilado no desaparecía. Como si la línea ya no fuera una simple vía de transporte, sino un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Algo allí estaba mal. Algo, o mejor dicho, alguien, me estaba llamando. La siguiente estación estaba vacía, como las demás, pero cuando los faros iluminaron la plataforma, vi algo que me congeló. Allí, en el borde de la plataforma, había un boleto tirado en el suelo. Sabía que lo había visto antes. Era el mismo papel de la bolsa, con el mismo mensaje, te espero, pero esta vez estaba mojado, como si hubiera sido dejado allí recientemente. Mi corazón se aceleró. No podía ser ella, pero la conexión que sentía con aquel pedazo de papel era innegable. Algo muy malo estaba sucediendo, y no podía entenderlo. Intenté ignorar el boleto y seguir adelante, pero mi mente no dejaba de pensar en las posibilidades. Si mi esposa estaba muerta, ¿qué era aquello? ¿Una broma? ¿Una broma macabra de alguien que sabía demasiado sobre mi dolor? ¿O podría ser una advertencia? Volví al vagón, tratando de concentrarme en algo, cualquier cosa. Fue cuando vi otra cosa. Su celular, todavía con la pantalla encendida, estaba sobre el asiento. No estaba allí antes, lo sabía, era imposible, lo habría visto. Temblando, tomé el celular y, al desbloquearlo, lo primero que vi fue una foto de ella sonriendo. Pero, entonces, la pantalla parpadeó. En aquella foto, sus ojos estaban cerrados, pero cuando miré la foto, los ojos se abrieron, fijándose directamente en mí. El tren siguió adelante, ahora con un ritmo irregular, como si los rieles ya no estuvieran conectados. Comencé a sentir una sensación de vértigo, y la ciudad allá afuera parecía estar distorsionándose. Las luces de las calles parpadeaban, y el reflejo en el vidrio del vagón era cada vez más nítido. Sabía que algo estaba muy mal.
El cuerpo, la mente, todo parecía estar desintegrándose a mi alrededor. Cuando miré nuevamente al reflejo, la figura de mi esposa estaba más cerca. No en la plataforma, sino dentro del vagón. Estaba parada, de espaldas, con expresión inmóvil. No podía ser real. Era imposible. Ella no estaba allí, pero, a medida que el tren se movía, su imagen se acercaba. Ya no sabía que era real. Cada estación que pasaba parecía más distorsionada que la anterior. El tiempo ya no tenía sentido. Las luces del vagón estaban más débiles, como si la electricidad se estuviera agotando. La ciudad allá afuera ya no parecía la misma. Estaciones antiguas, abandonadas, surgían en el camino, y el tren parecía estar yendo en direcciones equivocadas, volviendo a lugares que yo conocía, pero que ya no existían. El reflejo de mi esposa fue desapareciendo a medida que avanzábamos, hasta que, en la siguiente curva, desapareció. O tal vez me dejó. ¿Qué pasaba allí? Estaba perdiendo la cordura. El tren continuaba, pero cada segundo parecía una eternidad. La sensación de estar atrapado en un lugar donde las reglas del tiempo ya no valían me consumía. El tren finalmente se detuvo en una estación que no reconocía. El panel de información estaba apagado, y las luces parpadeaban débilmente. La plataforma parecía completamente desierta, sin vida, sin ninguna señal de movimiento. Fui la única persona que bajó del vagón, y el aire parecía más denso, como si hubiera algo pesado en el ambiente. Cuando miré hacia un lado, vi el reflejo de una figura. Al principio, pensé que era yo mismo, pero no lo era. Era mi esposa, de pie, mirándome fijamente. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero parecía que me estaba esperando. No pude reaccionar de inmediato. Algo dentro de mí quería correr, pero las piernas simplemente no se movían. Su imagen se mantuvo allí por algunos segundos, hasta que la figura desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Mis ojos estaban fijos en la oscuridad frente a mí, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue cuando el sonido de una alarma distante resonó por los rieles. Un sonido metálico y agudo, como si algo se estuviera arrastrando sobre los rieles. El corazón latió fuerte en el pecho, y una sensación de pavor se apoderó de mí. Como si fuera una advertencia, algo me decía que no debía continuar. Pero ya no sabía dónde estaba. La línea estaba perdida. ¿Y yo? Yo estaba perdido. Con cada paso que daba en la estación desierta, el aire se volvía más pesado. El sonido de mi propia respiración era ensordecedor, y, por un momento, pensé que la estación estaba viva de alguna forma, como si el propio lugar estuviera observando, esperando. Había una sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande que yo. Entonces, vi más objetos en el suelo. Un par de zapatos, una mochila y un reloj de pulsera. Al tomar el reloj, la presión en mi pecho aumentó. La marca en el reloj era familiar. Lo reconocí inmediatamente. Era el reloj que mi esposa usaba el día del accidente. ¿Cómo había llegado allí? El miedo se apoderó de mí. Decidí volver, pero el tren ya no estaba en la plataforma. La estación estaba vacía, y los rieles frente a mí no conducían a ningún lugar. El sonido del tren todavía resonaba en mi mente, pero ya no había camino. La estación parecía infinita, sin salida. Cuando miré hacia las escaleras que llevaban al túnel, algo me jaló hacia allá. Un instinto, una sensación de que algo me estaba llamando. Era imposible resistir. Mi cuerpo parecía obedecer a una fuerza invisible, como si el lugar me estuviera conduciendo hacia algún destino que no comprendía. Al bajar al túnel, la oscuridad me envolvió. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el sonido de mis pasos se mezclaba con el eco distante. Era como si estuviera siendo llevado por una corriente invisible, y el miedo crecía con cada metro. Fue cuando vi algo en las paredes del túnel, marcas, dibujos, líneas rayadas, como si alguien hubiera intentado escribir algo.
pero las palabras eran ininteligibles. Y, al final de una de las líneas, vi una palabra que me hizo detenerme inmediatamente. Espera. La palabra parecía estar escrita de una forma que parecía moverse, como si estuviera cambiando a medida que la miraba. No sabía si estaba viendo aquello con los ojos o si mi mente estaba empezando a fallar. Me quedé allí, atrapado en ese momento, sin saber qué hacer. La sensación de que la realidad se estaba distorsionando era cada vez más intensa. Ya no sabía si aquello estaba realmente sucediendo o si todo era una alucinación. El tiempo ya no parecía moverse de la misma forma. Ya no sabía qué era real. Solo sabía que su figura me estaba observando y necesitaba descubrir qué estaba pasando. Pero con cada segundo me alejaba más de lo que conocía, más de la vida que había vivido. La línea se estaba convirtiendo en un lugar donde la muerte y la vida se mezclaban. Ya no sabía cuál era la mía. El túnel parecía no tener fin. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si el sonido estuviera siendo tragado por la oscuridad alrededor. Mis piernas estaban pesadas, casi como si algo estuviera tratando de jalarme hacia el fondo del suelo. Cada vez más, la sensación de que ya no estaba en el mismo lugar aumentaba. El túnel parecía haber cambiado, de alguna manera. Las paredes estaban más húmedas, con marcas de suciedad y algo que parecía estar escrito con una tinta que escurría. Mi cuerpo estaba tenso, tratando de controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Algo no estaba bien. Fue cuando, a lo lejos, vi una luz. No era la luz del tren, ni una lámpara de la estación. Era una luz suave, viniendo de un punto indefinido. Al principio, pensé en ignorarla y volver, pero una extraña sensación me hizo caminar hacia ella. Cada paso que daba hacia aquella luz parecía arrastrarme más y más dentro de aquel lugar, como si ya no hubiera salida. Y a cuando llegué más cerca, me di cuenta de lo que estaba frente a mí, una puerta, o al menos parecía ser una puerta, pero extrañamente estaba flotando, sin ningún tipo de soporte, solo suspendida en el aire, como si estuviera esperando que la abriera. El corazón comenzó a latir más fuerte y una sensación de claustrofobia me envolvió. La puerta no parecía real, como si estuviera en otro plano, pero ya no podía pensar correctamente. Algo dentro de mí decía que no la abriera, pero el impulso era mayor. Mi mano tocó la manija. Estaba fría, helada, como si la puerta no fuera solo una barrera física, sino algo más. ¿Qué encontraría detrás de ella? No lo sabía, pero algo me decía que, al atravesarla, descubriría la verdad. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Ya no sabía si lo que estaba sucediendo era realidad o pesadilla. Cuando empujé la puerta, un crujido resonó. El lugar detrás de ella era un gran salón vacío, con luces bajas y un olor a polvo en el aire. El ambiente parecía abandonado hace mucho tiempo, pero la sensación de familiaridad me hizo dudar. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi algo en una de las paredes. Un reflejo. El reflejo de un tren. No era mi tren, pero su imagen era clara y distinta. Estaba mirando el reflejo de mi propio tren, detenido en la estación, pero de repente, el reflejo comenzó a distorsionarse, como si la realidad se estuviera deshaciendo ante mis ojos. Fue en ese momento cuando la vi nuevamente. Mi esposa. Estaba en la plataforma, con la mirada vacía, observándome, pero algo era diferente. No parecía viva, no parecía nada. En realidad, era como si fuera una proyección, una imagen creada a partir del vacío. Y hacia entonces, comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos, arrastrados, como si estuviera flotando. Su rostro estaba pálido, sin color, y sus ojos estaban fijos en los míos. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, como si estuviera atrapado en ese lugar. Con cada paso que ella daba, el espacio alrededor comenzaba a deshacerse. El salón parecía diluirse, y el reflejo del tren en la pared se deshizo junto con él.
¿Qué estaba pasando? No podía entender. La ciudad allá afuera parecía desaparecer. ¿Qué me estaba pasando? La realidad se estaba rompiendo en pedazos y ya no sabía cuál era mi lugar. Su figura se acercaba y sentía que algo final estaba a punto de suceder, algo que no podría evitar. Llegó justo frente a mí y pude sentir la temperatura del aire cambiar. El frío se apoderó del ambiente y la sensación de estar siendo jalado hacia adentro de ella fue abrumadora. Era como si estuviera perdiendo mi propia identidad, como si ella me estuviera absorbiendo, borrándome, llevándome a un lugar donde ya no existiría. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. No pude emitir ningún sonido. Su visión estaba borrosa, y el miedo que sentía era tan intenso que mis manos comenzaron a temblar. No podía entender lo que estaba pasando. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, extendió su mano hacia mí. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que huyera, pero estaba atrapado allí, en un lugar entre lo real y lo imaginario. Su mano parecía congelada en el aire, como si la distancia entre nosotros se estuviera estirando, diluyendo el espacio entre los dos. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía impedirlo. Ella no estaba viva, pero sabía, en el fondo, que todavía me quería. De algún modo quería que la siguiera, que fuera con ella a ese lugar desconocido. Con un tirón repentino, el suelo desapareció bajo mis pies. La oscuridad se apoderó de todo. Ya no había luz, ni sonido, solo un vacío profundo que me tragó. La sensación de flotar, de no tener dirección, me hizo perder completamente la noción del tiempo y el espacio. El aire estaba denso, pesado, y con cada respiración sentía que me hundía más profundo. Todo lo que quedaba era ese vacío absoluto y el recuerdo de su figura, esperándome, llamándome. No sé cuánto tiempo estuve allí, en ese espacio sin tiempo. El único sonido que podía escuchar era mi propio latido cardíaco, que parecía acelerarse cada segundo. Cuando finalmente volví a percibir algo a mi alrededor, me vi de vuelta en la estación, pero era diferente. La luz de la plataforma era más débil, como si la energía estuviera a punto de apagarse. El tren estaba detenido, pero no había nadie. Nada tenía sentido. Ya no sabía si seguía vivo, si estaba soñando, o si todo aquello era solo una tortura psicológica. Intenté moverme, pero mis piernas estaban pesadas. Cada paso que daba parecía ser un esfuerzo enorme, como si el propio aire me estuviera sujetando. Al mirar alrededor, vi algo que me hizo detenerme instantáneamente. El boleto, ese maldito boleto, estaba nuevamente en el suelo. Estaba mojado, sucio, y sabía que había algo mal. Algo que no podía entender, pero sentía en el fondo de mi alma. ¿Qué era aquello? Porque ese boleto parecía seguir mis pasos. La sensación de estar siendo observado volvió. El tren estaba allí, pero ya no era el mismo. Parecía distante, como si me estuviera dejando atrás, como si la línea, la ciudad, todo alrededor se estuviera alejando de mí. El boleto seguía allí, pero no era el único objeto que encontraba en el suelo. Había más cosas, pequeños detalles, como si mi esposa hubiera dejado pedazos de sí misma por el camino. Un anillo, una foto, una carta. Iris, por más que intentara entender, todo parecía perderse en la oscuridad a mi alrededor. Con cada pieza que encontraba, la sensación de que todo se estaba desintegrando se intensificaba. Ya no sabía qué era real. Las imágenes y los objetos se mezclaban, como si la memoria estuviera derrumbándose, como si todo se estuviera borrando. El anillo de compromiso que encontré en el suelo, el mismo que mi esposa usaba, ahora estaba cubierto de suciedad, como si hubiera sido arrojado allí hace mucho tiempo. Lo tomé, y por un momento sentí un calor que no tenía sentido. Pero, al mirar alrededor, el calor se disipó rápidamente, y el vacío se apoderó nuevamente. El tren parecía estar observándome, detenido en la plataforma, sin nadie a bordo. Pero por más que mirara,
No podía ver claramente lo que había dentro. Las ventanas estaban empañadas y las luces parpadeaban sin parar. El aire estaba cargado con una sensación de opresión. No quería entrar, pero no tenía elección. Algo me decía que si no subía a ese tren, nunca más podría salir de ese lugar. Cada movimiento, cada pensamiento, era como si estuviera siendo jalado hacia lo inevitable. Ya no sabía si estaba siendo controlado por mi propia mente o si ese lugar estaba apoderándose de mí. Cuando entré al tren, todo alrededor parecía irreal. Las paredes estaban más sucias, el asiento roto. Las luces parpadeaban de manera irregular y el sonido de los rieles estaba ahogado, como si el tren se estuviera moviendo en una realidad paralela. El reflejo en el vidrio de la ventana estaba distorsionado, y ya no podía distinguir si estaba viendo mi imagen o la de alguien que ya no estaba allí. No sabía a dónde iba el tren, pero sabía que ya no había vuelta atrás. El control de la situación ya no era mío. Estaba siendo llevado por algo que no comprendía. El vagón estaba vacío, excepto por mí. El sonido del tren en movimiento estaba ahogado, y las luces parpadeaban aún más fuerte. Me alejé de la ventana y miré hacia el pasillo, con la esperanza de ver a alguien. Pero no había nadie. No había sonido alguno, excepto el silencio pesado que flotaba en el aire. Era como si el tren estuviera yendo hacia un destino desconocido, y yo estaba atrapado en él, sin saber a dónde. El miedo era abrumador, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que ya no tenía más opción que continuar. Si no lo hacía, el vacío que me rodeaba se apoderaría de mí. Fue entonces cuando vi una luz débil al fondo del vagón. Sabía lo que eso significaba, pero al mismo tiempo, sabía que no debería ir hasta allá. Cada célula de mi cuerpo me decía que no me acercara, pero, por alguna razón, mis piernas se movieron automáticamente. Ya no quería mirar hacia atrás, pero era imposible no sentir que en cualquier momento sería tragado por ese espacio sin fin. La luz parecía llamarme, como si fuera lo único que todavía estaba vivo en aquel lugar. Cuando llegué cerca de la luz, el tren se detuvo abruptamente. El sonido del frenazo fue tan intenso que casi me hizo perder el equilibrio. La plataforma frente a mí estaba vacía, pero de alguna forma, sabía que el destino había llegado. No sabía qué estaba pasando, pero, en ese momento, me di cuenta de que mi viaje había llegado a su fin. La sensación de estar perdido, de no saber dónde estaba, desapareció, y la luz se apagó, como si todo hubiera sido un sueño. Estaba de vuelta en la estación, pero ya no reconocía lo que me rodeaba. ¿Qué pasó en ese tren? Nunca lo sabría. Nunca pensé en contar esto en internet. De hecho, nunca pensé que fuera el tipo de persona que tendría algo extraño que contar. Siempre fui escéptico, de cabeza fría, quizás demasiado, y fue por eso que terminé como terminé. Después de un colapso nervioso, me jubilé de la docencia y busqué un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Elegí Galeana, un pueblito enclavado entre las sierras de Nuevo León, por recomendación de un viejo conocido. Silencio total, paz garantizada, me dijo. Solo que olvidó mencionar el tipo de silencio que existe por allá. Llegué un martes por la tarde, sol fuerte y un viento helado que no combinaba con la época del año. La ciudad era minúscula, pero bien cuidada. Casas sencillas, calles empedradas, un mercado, una pequeña iglesia. Todo tenía aspecto de pueblo detenido en el tiempo, pero lo que más me marcó aquel primer día fue la manera en que la gente me miraba, o mejor dicho, evitaba mirarme. Un señor que barría la banqueta literalmente me dio la espalda cuando pasé. Dos mujeres cuchichearon algo entre ellas y cruzaron la calle. Pensé que era cosa de mi cabeza, reflejo del estrés, pero esto no pasó. Al contrario, solo empeoró. La segunda noche, fui al único restaurantito que permanecía abierto hasta las 8. El mesero solo movía la cabeza en respuesta a mis preguntas. Pedí un plato. Lo trajo. Pedí agua. Señaló el garrafón.
Cuando intenté hacer plática, simplemente me ignoró. Me sentí incómodo, pero todavía tratando de mantener el sentido común. Tal vez la ciudad era realmente muy reservada, nada más. Regresé a casa caminando, y fue entonces cuando me di cuenta. No había ningún sonido, ninguno, ni viento, ni insectos, ni pasos. Un silencio tan absoluto que hacía presión en el oído. Aquello no era normal. A la mañana siguiente, fui a la pequeña biblioteca de la ciudad, un edificio antiguo, con olor a moho y polvo. Quería saber más sobre la región, tal vez entender por qué todo era tan contenido. Pero la sección de historia local tenía solo 2 libros, ambos casi en blanco. O sea, de verdad, páginas arrancadas, capítulos enteros borrados con corrector. Le pregunté a la bibliotecaria si había otros registros sobre Galeana. Se congeló. Literalmente dejó de moverse por unos segundos. Después respondió solo con un no seco, casi susurrado, y se fue al cuarto de atrás. Aquello me erizó la piel. Comencé a caminar más por la ciudad, observando mejor. Casi nadie hablaba con nadie. La gente se comunicaba con gestos, como muchos susurros. No había niños jugando, no había música en ningún lado. Ninguna televisión encendida, ninguna radio. Era como si el sonido estuviera prohibido. Por la noche, podía escuchar el crujido de mis articulaciones cuando me movía en la cama. Era ensordecedor. El silencio no era solo ausencia de ruido, era como algo vivo, algo que apretaba, sofocaba, hacía el aire pesado, y cada vez que intentaba racionalizar aquello, más parecía enredarse mi cabeza. La gota que derramó el vaso fue al 5.º día, cuando conocí a un viejo llamado Vicente. Vivía en una casa más apartada, cerca de un cerro. Estaba sentado en el porche, manipulando una radio antigua. Cuando pasé me llamó con un gesto. Fue el primero allí en hacer eso. Me acerqué y él susurró casi temblando. «Te van a oír si hablas demasiado». Intenté preguntar qué quería decir con aquello, pero solo hizo señal de silencio con el dedo en los labios y me entregó un papel arrugado con una frase escrita a mano. «Aquí, la verdad despierta cosas que no deben». Me fui de allí confundido, con la frase en la cabeza. La verdad despierta cosas que no deben. ¿Qué significaba eso? No podía dejar de pensar en aquello, pero cuanto más intentaba entender, más parecía consumirme el silencio. Comencé a sentirme extraño, como si estuviera siendo observado. En ese momento, el silencio ya no era solo incómodo, era amenazante. Traté de ignorar la sensación y seguí con mi día, pero la idea de que algo estaba pasando, algo que nadie estaba dispuesto a hablar, me atormentaba. Aquella tarde, cuando regresé a casa, noté algo diferente. La calle estaba vacía, pero había un olor a tierra mojada en el aire, y el viento tenía un sabor metálico. Fui hasta la ventana y miré afuera, observando la calma. Fue cuando escuché un sonido, un susurro. No era un susurro común, no era alguien hablando bajo. Era más como si las palabras se estuvieran formando en el aire, pero sin un sonido real. Algo inaudible, pero que movía mi cabeza, como si mi cerebro estuviera captando sonidos que no debían ser escuchados. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué estaba pasando, hasta que el sonido paró de repente. La noche cayó rápido, y la sensación de claustrofobia solo aumentó. Ya estaba completamente absorbido por aquel silencio extraño, e incluso los pensamientos me parecían ahogados, como si el propio aire estuviera tratando de impedir que pensara. Fue cuando tuve la sensación de que la ciudad entera estaba respirando junto conmigo, pero de una manera forzada, como si la vida en Galeana fuera una máscara, una fachada, y cualquiera que intentara rasgar esa máscara, cualquiera que buscara entender lo que pasaba allí, fuera castigado. Encendí la televisión, algo que raramente hacía, pero estaba tratando de aferrarme a cualquier forma de normalidad. La imagen temblaba. El sonido estaba distorsionado, como si se estuviera escuchando bajo el agua.
Fui a apagarla, pero antes de que pudiera hacerlo, un mensaje apareció en la pantalla. No había sonido, pero el mensaje estaba escrito de forma clara. No cuentes lo que sabes. Mi corazón se aceleró. No sabía qué significaba, pero una cosa era cierta. Aquello se estaba volviendo insostenible. Al día siguiente, decidí hablar con un residente más antiguo de la ciudad, una señora llamada Doña Isabel. Vivía sola en una casa al final de la calle. Cuando la encontré parecía nerviosa, como si me estuviera esperando. Fui directo al punto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué el silencio? Ella me miró con los ojos muy abiertos y me pidió que saliera de su casa. No dijo ni una palabra. Solo señaló la puerta e hizo una seña de que necesitaba irme. Estaba empezando a entender que había algo muy mal allí, pero todavía no podía entender qué era. Pasé el resto de la tarde en casa, tratando de no escuchar el sonido del viento, tratando de no sentir el peso de aquel silencio. Pero no pude. Algo dentro de mí quería saber más, quería entender. Volví al mercado para intentar hablar con los residentes, pero nadie parecía dispuesto a abrir la boca. Miraban, volteaban la cara y seguían adelante, como si tuvieran miedo. ¿Pero miedo de qué? El ambiente se estaba volviendo insano, y la tensión en mis músculos solo aumentaba. Fue cuando algo extraño ocurrió. Uno de los residentes más viejos, que nunca había hablado conmigo, se acercó y dijo en voz baja: «La verdad, ella escucha». Me quedé parado allí, tratando de procesar lo que dijo. La verdad, ella escucha. Quería gritar, preguntar qué significaba esto, pero algo me detenía. El viejo parecía aterrorizado. Y lo más extraño fue que, al alejarse, no miró hacia atrás, como si temiera que el simple acto de voltearse pudiera atraer algo indeseado. Fui tras él, pero ya se estaba alejando demasiado rápido, como si supiera exactamente hacia dónde iba, o peor, huyendo de algo. Pasé el resto de la tarde en casa, encerrado, tratando de entender qué estaba pasando. La sensación de estar siendo observado aumentaba cada minuto. El silencio parecía estar pesando sobre mí, como si estuviera tratando de invadir mi mente e impedirme pensar. Fui hasta la ventana, tratando de observar lo que pasaba en la calle, pero todo lo que vi fue el mismo escenario vacío, el mismo escenario sin vida. Era un paisaje muerto, como un lugar donde las personas ya habían renunciado a existir. Por la noche, el silencio se volvió insoportable. Era como si fuera una entidad propia, algo vivo, que respiraba con cada movimiento mío. Me acosté en la cama, tratando de dormir, pero no podía. Sentía los sonidos tratando de formarse en el aire, como si algo estuviera tratando de manifestarse. Quería huir, pero no sabía a dónde ir. ¿Qué me retenía allí? ¿Qué me estaba pasando? Y entonces, mi mente comenzó a ceder. Sabía que estaba empezando a enloquecer, pero no podía dejar de tratar de entender, como si una fuerza invisible me estuviera obligando a buscar la verdad, haciéndome sentir que el pasado de aquel lugar quería ser contado, aunque nadie se atreviera a decir una palabra. Era como si estuviera siendo forzado a revelar algo que la gente tenía miedo de recordar, algo que estaba oculto, escondido en aquellas calles desiertas, en aquellas casas vacías. Fui al único bar de la ciudad esa noche, determinado a hablar con alguien, pero tan pronto como entré, todos se callaron. El ambiente se puso pesado, como si hubiera cometido un crimen solo por cruzar la puerta. El mesero me miró de forma extraña, como si estuviera esperando que dijera algo, pero no se movía. El sonido del ambiente había desaparecido. No había risas, ni conversaciones bajas, nada. Solo el sonido de mi respiración y el leve crujido de mis articulaciones. Hasta el vidrio de la ventana parecía absorber los sonidos. Fue entonces cuando escuché, muy bajito, una voz, o mejor dicho, no una voz, sino una palabra. Estaba en mi mente, no en mis oídos. «Cállate».
Era una orden, y de alguna manera sentí que era imposible ignorarla. No era una amenaza de una persona, era algo más profundo, algo que vivía en las palabras como una presencia, una fuerza invisible que se manifestaba cuando la verdad comenzaba a ser dicha. Y fue entonces cuando todo quedó claro. El silencio no era natural, era impuesto, era como una prisión, y quien intentara romperlo sufriría las consecuencias. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo había cambiado. No sabía explicarlo, pero el silencio parecía aún más denso, más opresor. Traté de ignorarlo. Intenté salir a dar una vuelta, pero al cruzar la calle, noté algo diferente. Las casas que antes parecían solo vacías, ahora tenían un aura sombría, como si estuviera viendo algo que debería haber sido dejado de lado. Cuando pasé por el mercado, la gente me estaba observando con una expresión de pavor, como si temieran que dijera algo. Ya no estaba en Galeana, no de la misma forma. Sentía que la ciudad me estaba tragando, dejándome atrás. Volví a casa, pero ya no podía quedarme allí. La presión era insoportable, como si cada pared me estuviera rodeando. Ya no podía soportar el silencio. Ya no podía vivir en aquella prisión de palabras no dichas. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Comencé a escuchar sonidos. Empezaron débiles, pero pronto se estaban volviendo más claros, como si el silencio finalmente se estuviera rompiendo. Pero en lugar de ser un alivio, fue lo contrario. El sonido parecía formarse, pero no era algo real, algo normal. Era distorsionado. Era una voz, pero no parecía humana. Yo sabía lo que estaba pasando. Era la verdad tratando de salir. Pero no podía, no debería. Había cruzado la línea. Lo que fuera, aquello me estaba consumiendo. Estaba escuchando las palabras formándose dentro de mi cabeza. No cuentes. Ya no sabía si era yo pensando esto, o si era algo controlándome, manipulándome. Todo a mi alrededor estaba oscuro, distorsionado. Parecía que la ciudad entera estaba comenzando a derrumbarse, a desaparecer. Las casas, las calles, la gente, todo parecía deshacerse, como si nunca hubiera existido. Me estaba volviendo loco, lo sabía, pero ya no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Entonces, en el momento en que ya no aguantaba más, el silencio se rompió de golpe. No fue con un sonido fuerte, no fue con una explosión, fue un susurro. Una sola palabra que parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo, haciendo eco dentro de mi mente. Cállate. Solo eso, y me callé. Era como si el sonido, el aire, la propia vida hubieran sido drenados de mí. El miedo era tan grande, tan aplastante, que simplemente dejé de resistir. Dejé de intentar entender lo que estaba pasando. Dejé de intentar hablar. Todo dentro de mí se cerró, y el mundo a mi alrededor se silenció una vez más. Al día siguiente desperté y, como en una pesadilla, todo estaba normal. La gente en las calles, las casas intactas, el mercado abierto. Nadie me miraba más con miedo. El sonido, el silencio, habían desaparecido. No sabía si aquello había sido un delirio, una alucinación, pero el hecho es que ya no podía hablar sobre lo que había ocurrido. Nadie más hablaba de ello, y yo nunca más me atrevería a intentar contar la verdad. Galeana me tragó, y ahora, parte de mí también formaba parte de aquel silencio. La verdad todavía estaba allí, pero nadie más se atrevía a pronunciar una palabra sobre ella. Lo más extraño es que, desde aquel día, nada más cambió. Nadie me preguntó qué había sabido, nadie siquiera mencionó lo que pasó. Me quedé en Galeana, tratando de volver a mi rutina, pero sabía que, en algún lugar, algo todavía estaba al acecho. Algo que vive en las palabras, algo que escucha. No sé por cuánto tiempo voy a seguir aquí, pero sé que, cuando el silencio regrese, me encontrará listo. Porque, en el fondo, sé que nunca se va realmente.
No soy del tipo que comparte estas cosas en internet, pero después de lo que me pasó, siento que necesito sacarlo. Tal vez alguien aquí entienda, o incluso haya pasado por algo similar. Nunca fui una persona muy supersticiosa, pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Y esta experiencia me marcó de una manera que todavía no sé cómo manejar. Ocurrió a finales del año pasado cuando decidí pasar un tiempo sola en una cabaña en las montañas, cerca del Cerro de las Mitras, aquí en Nuevo León. La idea era alejarme de todo después de la muerte de mi hermana menor. Ella murió de forma repentina, un accidente tonto, sin sentido. Eso me destruyó. Éramos muy cercanas, hablábamos todos los días. La última conversación que tuvimos fue por videollamada, cosa de 15 minutos. Me contó algunas cosas personales, se desahogó, cosas que nunca le había dicho a nadie. Recuerdo todo lo que dijo, palabra por palabra. Y es eso lo que más me atormenta ahora, porque fue exactamente eso lo que comencé a escuchar en aquellas montañas. Pero me estoy adelantando. Primero, necesito explicar cómo empezó todo. La cabaña no era mía, era de un amigo de la familia. Está en un lugar muy aislado, sin señal de celular, sin vecinos cerca, solo naturaleza, piedra y silencio. La primera noche fue tranquila, aparte del frío. Incluso tuve una sensación de alivio. Por primera vez en semanas, pude respirar sin sentir esa opresión en el pecho. Pero ya en la segunda noche, algo cambió. Desperté en medio de la madrugada con la sensación de que alguien había dicho mi nombre. No un grito, no un ruido fuerte. Fue como si el viento me hubiera llamado. Me quedé sentada en la cama, escuchando, pero no oí nada más. A la mañana siguiente, lo dejé pasar. Pensé que era cosa de mi cabeza, una mezcla de duelo con insomnio. Salí a caminar por los senderos alrededor de la cabaña. Quería despejar mi mente. Fue cuando lo escuché de nuevo. Una voz que parecía venir de lejos, de las piedras del acantilado. Solo que era una voz familiar. Se parecía a la de mi hermana. Y lo más extraño es que decía exactamente las mismas palabras de nuestra última plática. En ese momento, sentí que se me helaba el estómago. Era como escuchar una grabación haciendo eco por la montaña, con cortes y pausas iguales a los que recordaba. Regresé corriendo a la cabaña, medio mareada, con el corazón acelerado. Pasé el resto del día tratando de racionalizar. Tal vez había soñado con la conversación y lo mezclé con los sonidos de la montaña, qué sé yo. Solo que esa noche ocurrió de nuevo. Pero esta vez fue más claro. Estaba acostada, todavía despierta, y escuché nítidamente su voz diciendo, «Prometiste que no le dirías a nadie». Fue exactamente lo que ella me dijo en aquella llamada sobre algo que le pasó hace años, algo que me hizo jurar guardar. Y ahí comencé a entrar en pánico, porque no hay forma de que alguien más sepa esto. Fue una conversación solo entre nosotras dos, nunca se lo dije a nadie. Y ahí estaba, siendo repetida en medio del monte, en un lugar donde no había absolutamente nadie cerca. La voz venía de fuera de la cabaña, medio distante, pero se podía oír bien. No era un grito, no era un sonido natural. Era como si la montaña estuviera hablándome. Me quedé paralizada por horas, sin valor para salir de la cama, mirando fijamente la ventana oscura. Solo el ruido del viento y aquella frase de ella repitiéndose en mi cabeza. Al día siguiente traté de actuar como si todo estuviera bien. Me levanté, hice café, traté de ocuparme con algo. Pero cualquier ruido de viento más fuerte ya me ponía en alerta. Era como si la montaña hubiera ganado voz. Me preguntaba si alguien podría estar jugándome una broma, pero era imposible. El lugar estaba demasiado aislado, y la voz venía de diferentes direcciones, como si el sonido rebotara entre las piedras. Durante la tarde fui hasta un punto más alto, donde se podía ver todo el valle. Allá arriba, el silencio era tan fuerte que dolía en el oído. Y, aún así, lo escuché de nuevo. Esta vez, la voz estaba más cerca,
Y no era solo la misma conversación, era el mismo tono. Esa forma que tenía mi hermana de hablar cuando se estaba abriendo conmigo, una mezcla de vergüenza y confianza. Tengo miedo de que algún día esto vuelva para atormentarme, decía. No podía entender cómo era posible. Me senté allí por un tiempo, mirando las piedras, tratando de ver si había algún altavoz escondido, algo que justificara aquello. Pero no había nada. Solo el viento moviéndose, silbando entre las grietas de las montañas. Esa noche pensé en irme. Ya había pasado suficiente tiempo allí, pero al mismo tiempo, algo me retenía. Era como si quisiera escuchar hasta el final, como si hubiera algo que necesitara entender. La tercera vez que escuché fue la peor. Estaba casi dormida cuando oí la voz muy cerca de la ventana. Ya no era distante como antes. Era como si estuviera allí al lado, del otro lado de la pared. «¿Lo juraste?», dijo. El tono era otro. Ya no era la hermana cariñosa contándome un secreto. Había un reclamo, un resentimiento en aquella voz que me erizó por completo. Me levanté, fui hasta la puerta, pero no pude abrirla. Me quedé sosteniendo la manija, sudando frío, tratando de convencer a mi cuerpo de moverse. Pero la verdad es que tenía miedo de lo que iba a encontrar afuera. Y entonces, por primera vez, escuché lo que parecía ser mi propia voz respondiendo. Eso me desarmó, porque no tenía sentido. Era como si la montaña hubiera grabado toda la conversación, palabra por palabra, incluyendo mis respuestas. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en el suelo, apoyada en la puerta, llorando en silencio. Pasé el resto de la madrugada despierta, esperando que saliera el sol. Cuando finalmente amaneció, salí de la cabaña y me fui directo a un pequeño pueblo que estaba como a 2 horas caminando de allí. Encontré a una señora que vendía café a la orilla del camino y empecé a platicar con ella. Cuando mencioné que me estaba hospedando cerca, se puso seria. Me preguntó si había escuchado algo extraño. Asentí que sí, y ella se persignó. Dijo que aquellas montañas guardaban memorias que no eran suyas, y que algunos viajeros habían desaparecido después de escuchar cosas que nunca deberían haber sido dichas en voz alta. Me contó sobre una leyenda antigua, de antes de que existiera el camino, sobre personas que oían secretos susurrados por las piedras. Cosas íntimas, que solo ellas sabían, y que después de escuchar, comenzaban a perder el control de su propia mente, como si la montaña les hubiera robado una parte de ellas. Dijo que los locales evitaban pasar mucho tiempo allí solos, que quien hablaba demasiado acababa siendo callado por sus propias palabras. Aquello me erizó por completo, porque todo lo que escuché venía exactamente de aquella última conversación con mi hermana. Y no podía entender cómo aquello podía estar siendo repetido, de esa manera tan exacta, por una maldita montaña. Volví a la cabaña solo para recoger mis cosas. Entré corriendo, sin mirar a los lados, con el corazón acelerado y la sensación de que algo me observaba. Arreglé todo en 10 minutos. Mientras metía la ropa en la mochila, lo escuché de nuevo, esta vez como si viniera de dentro de la propia casa. Prometiste que guardarías esto para siempre. La manera en que hablaba no era solo la voz de mi hermana, era su presencia, como si estuviera en la misma habitación. Salí corriendo, ni siquiera cerré la puerta con llave. Sentí que si me quedaba allí un minuto más, no podría salir nunca. El sendero de regreso parecía más largo. Las piedras parecían haber cambiado de lugar, como si me estuvieran rodeando. Y lo peor, los susurros no paraban. Ahora eran más bajos, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Trataba de distraerme, cantar algo, cualquier cosa, pero era inútil. Su voz se mezclaba con la mía. Era como si mi memoria hubiera sido arrancada y arrojada a las piedras. Comencé a dudar de mi cordura. En cada curva, estaba segura de que me encontraría con ella, o con algo que se parecía a ella. Llegué al pueblo al final de la tarde, agotada. Tomé una van de regreso a la ciudad y nunca más volví a ese lugar. Durante semanas, no podía dormir bien.
A veces despertaba sudando, con la sensación de estar de nuevo en aquella cabaña, escuchándolo todo otra vez. Pero lo más extraño es que, desde aquel día, nunca más pude recordar con claridad nuestra última conversación. Los detalles desaparecieron de mi mente. Aquello que tanto me atormentaba ahora era solo un borrón, como si la montaña se lo hubiera llevado, como si la memoria fuera suya ahora. Traté de buscar ayuda, hablar con un psicólogo, desahogarme con amigos, pero nadie podía entender bien. Y yo misma comencé a dudar si todo aquello había ocurrido realmente. Pero entonces, una noche, ya de vuelta en la ciudad, escuché una grabación antigua en el celular, por accidente. Era un audio de mi hermana, de semanas antes del accidente, y dice, en tono de broma, un día, voy a dejar mi secreto haciendo eco por ahí, solo para asustarte. Eso me paralizó. Había olvidado completamente esa frase. Nunca más escuché ese audio. No puedo. Hoy, evito las montañas. Cualquier lugar con eco me da escalofríos. Y por más que intente seguir adelante, hay días en que despierto con la sensación de que escuché mi voz siendo repetida en algún lugar, fuera de mí. No sé qué pasó allá arriba. No sé si fue cosa de mi cabeza, si el duelo me hizo alucinar, o si hay realmente algo en esas piedras que absorbe lo que guardamos más íntimo. Solo sé que salí de allí diferente, como si una parte de mí se hubiera quedado en aquella cabaña. O tal vez, ni siquiera fue dejada allí. Tal vez fue robada. Porque, desde aquel día, cargo con un vacío extraño. No es tristeza. Es más como si hubiera perdido una memoria importante. Y cada vez que intento recordar qué fue, siento que hay algo vigilándome de nuevo, como si estuviera a punto de escuchar otra vez lo que no debía. Y si eso ocurre, sinceramente, no sé qué voy a hacer. Hay algo que nunca le conté a nadie. Unos días después de regresar a la ciudad, estaba tirando algunas cosas que tenía en la mochila del viaje. Había una piedra ahí dentro, pequeña, medio triangular, con una grieta que parecía un corte. Juro que no recuerdo haberla tomado, pero estaba ahí, sucia de tierra, en el fondo de la mochila, como si alguien la hubiera colocado a propósito. La agarré con un trapo y la tiré, pero hasta hoy me pregunto si no fue ella la que trajo esa sensación de regreso conmigo, si fue algún tipo de conexión con aquel lugar. Después de eso, nunca más escuché la voz de mi hermana de esa manera. Nada de eco, nada de susurros. Fue como si todo hubiera parado de repente, pero lo extraño es que, junto con el silencio, vino la sensación de que algo quedó inconcluso, como si apenas hubiera escapado de algo mucho más grande, algo que no podría entender ni aunque lo intentara. A veces, me sorprendo mirando alguna pared o la ventana por la noche esperando escuchar algo. No porque quiera, sino por miedo a que aquello regrese. Y un miedo aún mayor de que, si regresa, escuche algo nuevo. No sé si alguien ha pasado por algo similar. Ya investigué, ya revisé foros y comunidades, y vi algunas historias sueltas sobre el Cerro de las Mitras, pero nada tan específico como lo que me pasó a mí. No sé si es porque quien pasa por esto no regresa para contarlo, o si es porque nadie lo cree realmente. Solo sé que, desde aquel día, entendí que hay lugares que no fueron hechos para que los perturbemos, y hay memorias que tal vez sean demasiado peligrosas para ser recordadas. La parte más difícil es no poder confiar más en lo que mi mente recuerda. Aquella conversación con mi hermana era algo que guardaba con cariño, uno de los últimos momentos buenos que tuve con ella. Y ahora se volvió algo extraño, distorsionado, como si ya no fuera mío. Como si hubiera compartido aquello con la montaña, y ella hubiera decidido quedarse con lo que quería. Por eso estoy escribiendo aquí. Porque, si algún día alguien escucha su propia voz en un lugar donde no debería haber eco, o si oye un secreto que solo tú conoces, siendo repetido por el viento, sal de ahí. No intentes entender, no intentes responder, solo vete, porque hay cosas que, una vez escuchadas, no salen más de uno.
y hay lugares que no devuelven lo que toman.